Trabajé 15 años sin cobrar un salario completo en la fábrica de mi padre. Sacrifiqué mi matrimonio, mis ahorros y mi juventud entera para hacerla crecer. El día que mi padre decidió retirarse, le entregó todo a mi hermano menor, quien jamás había pisado la fábrica en su vida. Él estudió una carrera universitaria, Joaquín. Va a manejar mejor el negocio que tú, me dijo mi padre, sin siquiera mirarme a los ojos mientras firmaba los documentos de transferencia. 5 años después, esa misma fábrica estaría luchando por sobrevivir, mientras yo dirigía la empresa que se había convertido en su competencia más fuerte. Antes de contarte cómo llegamos hasta ese momento, dale like a este video, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sacrificaste todo por tu familia, solo para que te dejaran de lado al final? Ahora te cuento toda la historia. Me llamo Joaquín Medina. Tengo 45 años y durante 15 años de mi vida adulta, dediqué cada hora disponible a construir, junto a mi padre, Ramón Medina, la fábrica textil que él había fundado en Puebla cuando yo apenas tenía 10 años. Dejé la preparatoria a los 17 años, cuando mi padre sufrió un problema de salud que lo mantuvo alejado de la fábrica durante casi 6 meses. Alguien tenía que mantener funcionando el negocio, supervisar a los 15 empleados que dependíamos completamente de esa fábrica para sostener a sus propias familias, y yo, como hijo mayor, asumí esa responsabilidad sin dudarlo un solo instante. Mi hermano menor, Adrián, tenía en ese entonces apenas 13 años, demasiado joven para asumir cualquier responsabilidad similar. Mis padres, comprensiblemente, priorizaron que él continuara con sus estudios, mientras yo me quedaba trabajando tiempo completo. Cuando mi padre finalmente se recuperó, la fábrica había crecido considerablemente bajo mi supervisión temporal, y él decidió que yo debía continuar trabajando junto a él permanentemente, con la promesa implícita de que algún día la empresa sería mía por derecho de esfuerzo y dedicación. Este negocio va a ser tuyo algún día, hijo, me decía constantemente durante los primeros años. Nadie conoce esta fábrica como tú la conoces. Nadie ha puesto tanto corazón en cada máquina, en cada empleado, como tú lo has hecho. Le creí completamente durante 15 años. Trabajaba 12 horas diarias, 6 días a la semana, ganando un salario apenas suficiente para cubrir mis gastos personales básicos, con la promesa constante de que, cuando la empresa creciera lo suficiente, mi participación económica aumentaría proporcionalmente. Ese aumento nunca llegó de manera significativa. Cada vez que mencionaba el tema, mi padre encontraba razones aparentemente válidas para posponerlo. Necesitamos reinvertir en nueva maquinaria. Este año fue difícil financieramente. Cuando el negocio esté completamente estable, hablamos de eso. Mi esposa, Carolina, con quien me casé a los 24 años, soportó durante años las consecuencias de mi dedicación absoluta a la fábrica familiar. Nuestras vacaciones eran prácticamente inexistentes. Las celebraciones de cumpleaños de nuestros hijos frecuentemente coincidían con emergencias de producción que requerían mi presencia inmediata en la fábrica. Joaquín, nuestros hijos apenas te ven, me reclamaba Carolina, durante una de nuestras discusiones más difíciles, cuando nuestro matrimonio ya mostraba signos claros de desgaste. Sacrificas todo por una empresa que técnicamente ni siquiera es tuya todavía. Va a ser mía, Carolina. Mi padre me lo ha prometido durante años. Solo necesito ser paciente. Esa paciencia terminó costándome, eventualmente, mi matrimonio completo. Carolina y yo nos divorciamos cuando yo tenía 38 años, después de 14 años juntos, con 2 hijos que crecieron viendo a su padre ausente la mayor parte del tiempo, sacrificando su presencia familiar por una promesa empresarial que parecía cada vez más lejana. Mientras tanto, Adrián, mi hermano menor, estudió Administración de Empresas en una universidad privada de la Ciudad de México, financiada completamente por mis padres con recursos que, en gran parte, provenían de las ganancias de la fábrica que yo ayudaba a generar diariamente con mi trabajo directo. Adrián visitaba la fábrica ocasionalmente, durante vacaciones universitarias, pero
Nunca mostró interés genuino en aprender el funcionamiento real del negocio. Prefería, según sus propias palabras, enfocarse en su formación académica para eventualmente aportar una visión más profesional y moderna al negocio familiar. Nunca sentí resentimiento particular hacia Adrián durante esos años. Después de todo, éramos hermanos, y yo asumía, ingenuamente, que la fábrica algún día sería reconocida como el fruto de mi propio esfuerzo directo, independientemente de la formación académica que Adrián pudiera acumular paralelamente. El punto de quiebre llegó cuando mi padre cumplió 68 años y comenzó a hablar seriamente sobre su retiro definitivo del negocio. Organizó una reunión familiar formal con Adrián, conmigo y con nuestra madre presentes para anunciar oficialmente sus planes de sucesión. He decidido, comenzó mi padre, con una seriedad que anticipaba algo importante, que es momento de que la nueva generación tome completo control de la empresa. Sentí una expectativa genuina, después de 15 años de trabajo dedicado, esperando finalmente el reconocimiento formal que había anticipado durante tanto tiempo. Adrián, continuó mi padre, vas a asumir la dirección general de la empresa, con control accionario completo. Él estudió una carrera universitaria, Joaquín. Va a manejar mejor el negocio que tú, con las herramientas profesionales modernas que la empresa necesita para seguir creciendo en el futuro. Sentí que el mundo se detenía completamente. 15 años de sacrificio, de renunciar a mi matrimonio, a mi tiempo con mis hijos, a cualquier vida personal significativa, reducidos en un instante a una simple cuestión de credenciales académicas que yo nunca había tenido oportunidad de obtener, precisamente porque había dedicado mi juventud completa a sostener esa misma empresa. Papá, 15 años trabajando aquí, construyendo relaciones con nuestros clientes, supervisando cada detalle de producción. ¿Eso no cuenta absolutamente nada? Cuenta, hijo, por supuesto que cuenta. Pero necesitamos visión moderna, estrategias empresariales actualizadas, algo que Adrián puede ofrecer con su formación profesional. Adrián, sentado junto a mi padre, evitó mi mirada directa durante toda la conversación. Visiblemente incómodo, pero sin cuestionar en ningún momento la decisión que claramente lo beneficiaba enormemente. Mi madre, aunque visiblemente conmovida por mi dolor evidente, no intervino para defender mi posición, quizás por respeto a las decisiones que mi padre siempre había tomado unilateralmente sobre el negocio familiar. Esa misma noche, sin discutir más el tema con mi familia, tomé una decisión que cambiaría completamente el rumbo de mi vida profesional. Presenté mi renuncia formal a la fábrica 2 semanas después, con la misma dignidad silenciosa que había caracterizado la mayor parte de mi vida adulta. Joaquín, esto es una reacción emocional exagerada, me dijo mi padre, cuando le entregué la carta de renuncia. Sigues siendo bienvenido a trabajar aquí, simplemente bajo la nueva dirección de tu hermano. No puedo trabajar bajo la dirección de alguien que nunca aprendió realmente cómo funciona este negocio. Papá, mientras yo dediqué 15 años completos construyéndolo contigo. Salí de la fábrica esa tarde con apenas los ahorros modestos que había logrado acumular durante años de salario insuficiente y con una determinación silenciosa de construir algo completamente propio, sin depender jamás nuevamente de promesas familiares incumplidas. Los primeros 2 años después de mi salida fueron extremadamente difíciles. Trabajé como supervisor de producción en una fábrica textil competidora, aprendiendo simultáneamente aspectos del negocio que mi padre nunca me había permitido explorar completamente, como estrategias de exportación internacional y técnicas modernas de automatización industrial. A los 3 años, con un pequeño préstamo bancario y los ahorros que había logrado reconstruir, alquilé un espacio industrial modesto y fundé mi propia empresa textil, Manufacturas Medina Hermanos. Un nombre que elegí deliberadamente, no por rencor hacia mi familia, sino porque genuinamente representaba la visión de negocio que había desarrollado durante años de experiencia directa en el sector. Comencé con apenas 4 empleados, trabajando yo mismo en la línea de producción durante los primeros meses,
aplicando cada lección aprendida durante mis años en la fábrica de mi padre, corrigiendo cada error que había observado silenciosamente durante tanto tiempo sin poder implementar cambios reales. A los 2 años de operación, mi empresa había crecido lo suficiente como para conseguir contratos de exportación hacia Estados Unidos, algo que la fábrica de mi padre nunca había logrado desarrollar completamente debido a la falta de inversión en certificaciones internacionales de calidad. A los 4 años, mi empresa empleaba a más de 60 trabajadores con instalaciones modernas y procesos de producción significativamente más eficientes que los que existían en la fábrica original de mi familia. Durante todos esos años, mantuve un contacto familiar mínimo pero respetuoso con mis padres, evitando deliberadamente discutir temas relacionados con los negocios, aunque escuchaba ocasionalmente, a través de conocidos comunes del sector textil, comentarios sobre las dificultades crecientes que enfrentaba la fábrica bajo la dirección de Adrián. Según esos comentarios, Adrián había tomado decisiones estratégicas cuestionables. Invirtió fuertemente en maquinaria automatizada costosa sin la capacitación adecuada del personal existente. Perdió clientes importantes debido a retrasos constantes en tiempos de entrega y mantuvo estructuras administrativas excesivamente costosas que la empresa, con ingresos decrecientes, cada vez podía sostener con mayor dificultad. Todo llegó a un punto crítico hace apenas 4 meses, cuando recibí una llamada inesperada de mi madre, con la voz cargada de preocupación genuina. Joaquín, necesito hablar contigo sobre algo urgente relacionado con la fábrica. Tu padre está muy preocupado, aunque no quiere admitirlo abiertamente. Según me explicó mi madre, la fábrica familiar enfrentaba una crisis financiera severa. Habían perdido a su principal cliente internacional debido a problemas recurrentes de calidad, acumulando deudas significativas con proveedores de materia prima. Y el banco había comenzado a presionar por el pago inmediato de préstamos vencidos. Necesitan un inversionista estratégico urgentemente, hijo, o corren el riesgo real de cerrar completamente en los próximos meses, dejando a todos los empleados sin trabajo. Sentí una mezcla compleja de emociones al escuchar esa noticia. Por un lado, una tristeza genuina por los empleados que había conocido durante años, muchos de los cuales me trataron como familia durante mi tiempo trabajando ahí. Por otro lado, una ironía dolorosa al recordar cómo mi propio esfuerzo había sido descartado precisamente por falta de visión empresarial moderna. 2 semanas después, recibí una solicitud formal de consultoría a través de un intermediario financiero que desconocía completamente mi historia personal con la empresa. Manufacturas Medina Hermanos, mi propia empresa, había sido identificada como uno de los posibles inversionistas estratégicos capaces de rescatar financieramente a la fábrica original de mi padre, dado nuestro crecimiento sostenido y nuestra reputación sólida en el sector textil regional. Cuando revisé el expediente completo de la empresa solicitante, confirmé lo que ya sospechaba. Era, efectivamente, la fábrica fundada por mi propio padre, ahora dirigida por mi hermano Adrián. Acepté la reunión, sin revelar inicialmente a mi equipo la conexión familiar completa que existía detrás de esta oportunidad de negocio. La reunión se programó en las oficinas de mi propia empresa, un espacio moderno que había construido completamente con mi esfuerzo directo durante los últimos años. Cuando mi padre y Adrián entraron a la sala de juntas, ambos se detuvieron abruptamente al reconocerme, con expresiones de sorpresa genuina que gradualmente se transformaron en una comprensión incómoda de la situación completa. Joaquín, murmuró mi padre, con la voz cargada de asombro. ¿Tú eres el director de Manufacturas Medina Hermanos? Así es, papá. Fundé esta empresa hace 4 años después de salir de la fábrica. Adrián, procesando lentamente la magnitud de la ironía completa de la situación, se quedó completamente pálido, mirando alternadamente entre nuestro padre y yo, comprendiendo que la única opción viable para salvar la empresa familiar dependía completamente de la ayuda del hermano que él mismo había desplazado años atrás. No teníamos idea de que Manufacturas Medina Hermanos era tu empresa, dijo Adrián, finalmente, con la voz visiblemente afectada. El intermediario financiero solo mencionó el nombre de la empresa, no los detalles sobre quién la dirigía. Procedí con la reunión de manera profesional, presentando el análisis detallado que mi equipo había preparado sobre la situación financiera de la fábrica.
los errores estratégicos evidentes en la gestión de Adrián, la falta de inversión adecuada en capacitación del personal y las decisiones de automatización mal planificadas que habían generado más problemas que soluciones reales. La fábrica todavía tiene fundamentos sólidos en su núcleo original, expliqué, manteniendo un tono completamente neutral. El problema principal surgió de decisiones estratégicas tomadas sin suficiente experiencia práctica en el funcionamiento real del negocio textil. Algo que, honestamente, requiere años de conocimiento directo del proceso completo de producción. Mi padre, con los ojos húmedos por una vergüenza que nunca antes había visto en él, finalmente habló directamente. Joaquín, tenías razón todos estos años. La experiencia práctica que construiste trabajando directamente en cada aspecto de la producción valía mucho más de lo que reconocí en su momento. Cometí un error terrible al entregarle la empresa a Adrián únicamente por sus credenciales académicas, sin valorar completamente todo lo que tú aportaste durante 15 años de trabajo directo. Sentí, escuchando esas palabras, una liberación emocional profunda después de años cargando el peso silencioso de aquel rechazo inicial. No vine aquí buscando que reconozcas errores pasados, papá. Vine porque, a pesar de todo, todavía me importa el destino de los empleados que trabajaron conmigo durante tantos años. Y porque creo genuinamente que existe una oportunidad real de salvar la empresa con la estrategia correcta. Ofrecí una inversión estratégica que incluía capital suficiente para saldar las deudas urgentes, junto con la implementación de procesos de producción modernos basados directamente en la experiencia que había desarrollado en mi propia empresa, a cambio de una participación accionaria significativa y un rol de asesoría directa en las decisiones operativas críticas de la fábrica. Adrián, con una humildad genuina que nunca antes había mostrado hacia mí, aceptó completamente la propuesta, reconociendo abiertamente, durante esa misma reunión, que necesitaba aprender directamente de mi experiencia práctica para evitar repetir los errores que habían llevado a la empresa al borde del colapso financiero. Joaquín, quiero pedirte, más allá de la inversión formal, que me enseñes realmente cómo funciona este negocio desde la base, como tú lo aprendiste durante tantos años, me dijo con una sinceridad que comenzó a reconstruir lentamente la relación fraternal que años de distanciamiento habían debilitado considerablemente. Durante los meses siguientes trabajé directamente junto a Adrián, implementando cambios operativos concretos, capacitando al personal existente en nuevos procesos de calidad y ayudando a recuperar la confianza de clientes internacionales que habíamos perdido debido a la gestión anterior deficiente. La fábrica original de mi padre logró estabilizarse completamente en los siguientes 8 meses, evitando el cierre que parecía inevitable apenas medio año atrás, y preservando el empleo de todos los trabajadores que dependían de esa empresa para sostener a sus propias familias. Mi relación con mi padre y con Adrián cambió profundamente después de esa experiencia compartida. Mi padre, particularmente, hizo un esfuerzo consciente durante los meses siguientes por reconocer públicamente, frente a otros miembros de la familia extendida, el valor real de los 15 años que dediqué construyendo la base sólida sobre la cual, eventualmente, cualquier estrategia moderna podría edificarse exitosamente. Hoy, dirijo conjuntamente ambas empresas, un arreglo que nunca imaginé posible después de aquella noche dolorosa, donde sentí que 15 años de sacrificio personal habían sido completamente ignorados. Reconstruí también, lentamente, una relación más cercana con mis hijos, quienes ahora, siendo adolescentes, comienzan a entender mejor la historia completa detrás de los años de ausencia parcial que experimentaron durante mi infancia, dedicada casi exclusivamente al trabajo. Aprendí, después de toda esta experiencia, que el verdadero valor del esfuerzo silencioso a veces tarda años en ser reconocido plenamente, pero que ese reconocimiento tardío, cuando finalmente llega, puede reconstruir puentes familiares que parecían completamente rotos. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para la próxima verdad que vamos a contar juntos. Nos vemos en el siguiente video.